Siguiente. Ahora, para iniciar contando la historia de la tomografía, hay que empezar por el descubrimiento de Wilhelm Röntgen, que al estar estudiando la fluorescencia en el año 1895, perdón, profe, mi gatita está jugando, sin saberlo, descubrió unos rayos invisibles que provenían de un tubo de rayos catódicos y eran capaces de atravesar cuerpos opacos, papel muy grueso, metales e incluso huesos, donde al poner una placa fotográfica o radiológica es posible plasmarlos en una imagen, siendo el principio de las radiografías, como la que vemos a la izquierda, que fue la primera que tomó este científico. Como no sabía la naturaleza de estos rayos, los llamó rayos X. Siguiente. Este descubrimiento revolucionó el mundo científico y, bueno, desde el primer año ya habían miles de médicos experimentando con las radiografías y luego con la Primera Guerra Mundial, la gran cantidad de heridos y de gente mutilada con fracturas llevaron a extender aún más su uso, los cuales eran principalmente para describir las estructuras óseas de las extremidades, reconocer alteraciones anatómicas, localizar cuerpos extraños, fracturas y hasta luxaciones. Todo esto resultó en diagnósticos y tratamientos más exitosos para la gente que lo necesitaba. En la imagen de arriba a la izquierda podemos ver cómo realizaban un examen de tórax por el año 1910 aproximadamente, y en la de abajo una cabina especialmente de radiología que se instalaba durante la Primera Guerra. Siguiente, por favor. Luego, en el año 1917, un matemático llamado Johann Radon estableció los fundamentos matemáticos de la tomografía, que aún no era un concepto específico, pero aún así, como un buen matemático, probó que se podía reconstruir un objeto o tridimensional desde un conjunto de infinitas proyecciones que se captaban de diferentes ángulos, extrayendo de esta forma toda la información que contenía este objeto. Y bueno, de esta forma obtuvo la transformada integral de Radon, que es la que vemos abajo de su foto. En el año 1963 apareció Alan Kohmark, que desarrolló una teoría físico-matemática donde todo el trabajo de Radon lo llevó a un uso práctico, y naciendo ahí recién la tomografía en sí. En la teoría que propuso, desarrolló los algoritmos matemáticos necesarios para poder realizar las tomografías, y demostró que se pueden determinar los coeficientes de absorción de una estructura plana y medir las variaciones de intensidad de los haces de rayos X desde un determinado número de direcciones. Lamentablemente, esos estudios no tuvieron un resultado práctico, ya que en su época los computadores no tenían la capacidad de realizar todos estos cálculos en un tiempo razonable. Así que solo quedó en algo teórico. Siguiente, por favor. Hasta que apareció Gottfried Hounsfield, que fue un ingeniero autodidacta, que sin saber sobre los trabajos de Alan Kohmark, o sea, desde sus propias ideas, pudo desarrollar el primer prototipo de escáner cerebral el año 1967, que luego siguió desarrollando hasta presentarlo a la comunidad científica el 72, mostrando el primer resultado de una tomografía craneal que permitió ver todos los contenidos del cráneo. 2 años después, en 1974, se obtuvo el primer escáner de cuerpo entero. Siguiente. Esta creación fue algo completamente novedoso y práctico, ya que las radiografías tenían y tienen una serie de desventajas, como que solo permiten ver de forma bidimensional un objeto que es tridimensional, que en este caso no es tu cuerpo. Tampoco se puede observar relieve, profundidad ni las distintas densidades de los tejidos, que claramente no todos tienen distintas, o sea, iguales densidades, y lo que provocaba que se superpusieran las estructuras. Pero con la tomografía todas estas limitaciones ya no eran un problema. Además, los detectores de rayos X que poseen captan mucha más información que una placa radiográfica convencional, y permite también demostrar los procesos patológicos directamente. Siguiente. En una entrevista, Hounsfield, su creador ya oficial, aseguró, como cita ahí, que el avance consistió en darse cuenta de que al escanear objetos desde muchos ángulos se puede extraer el 100% de la información de los rayos X que lo atraviesan, así siendo el principio, por así decirlo, de la tomografía. Yo soy Juliana Cortés y le hablaré de los principios físicos. El siguiente, por favor.
La obtención de imágenes en una tomografía computarizada se realiza a través de un tubo de rayos X. En los estudios radiográficos con la técnica convencional, la región del paciente de objeto de estudio, que es tridimensional, queda proyectada en la película como una imagen bidimensional. Por este motivo no tiene la nitidez deseable, ya que existe una superposición de las estructuras anatómicas de esta región. Para eliminar este problema, se desarrollaron diversas técnicas tomográficas. Siguiente, por favor. En la tomografía lineal convencional, los rayos X realizan un barrido de todo el grosor del cuerpo, consiguiéndose la imagen deseada por el movimiento conjunto del foco de rayos X y de la placa, que borra y desdibuja los planos inferiores y superiores al plano deseado, como demuestra en la imagen. La cantidad de radiación que recibe el paciente en este estudio es grande, y la nitidez de la imagen se resiente por las imágenes de barrido. La obtención de imágenes en el equipo de tomografía computarizada viene dada por un tubo emisor de un haz de rayos X, que está enfrentado con suma precisión a una columna de detectores. Ambos, es decir, el bloque tubo detector, se moverán sincrónicamente para ir girando siempre enfrentados y de esta forma se obtendrán las distintas proyecciones del objeto. Siguiente, por favor. Por tanto, los detectores convierten la señal de radiación en una señal electrónica de respuesta o señal analógica, es decir, hay pulso o no hay pulso, que a su vez se convierte en señal digital por medio de una conversión análogo-digital. Esto quiere decir que si la señal se obtiene como resultado 1 y si no hay señal, el resultado 0. Este proceso de conversión lo realiza el computador para poder así trabajar con las medidas recibidas en un sistema binario, que es el sistema que es el que utilizan los ordenadores. La imagen reconstruida puede ser almacenada, pudiendo visualizarla cada vez que se desee. También puede ser impresa en una placa convencional a través de una impresora láser, conectada al monitor de visualización. Siguiente, por favor. La fuente de rayos X y el detector están conectados de forma que tienen un movimiento sincrónico. Cuando el conjunto fuente de rayo X y detector realiza un barrido o traslación a través del paciente, las estructuras internas del sujeto atenúan el haz en función de la densidad y del número atómico de los tejidos de la zona. Si se repite muchas veces el proceso, se obtendrá una gran cantidad de proyecciones. Esas proyecciones no se visualizan, sino que se almacenan de forma numérica en el ordenador. El procesado de los datos que realiza el ordenador supone la superposición efectiva de cada proyección para reconstruir la estructura anatómica correspondiente a ese corte. Siguiente, por favor. Generación de los escáneres. La evolución de la tomografía computarizada ha sido impresionante, e incluso de los nuevos avances tecnológicos en estos equipos originó la necesidad de hacer una división que agrupara a los exploradores por sus características comunes. Así se empezó a hablar de las generaciones, que se basan en la diferencia del método de recolección y almacenamiento de los datos y el número de detectores, o lo que es lo mismo en el tiempo que se tarda en realizar un corte. De forma que en 1972, el tiempo empleado en cada exploración era de 5 minutos y pasó a ser de 2 segundos. Y actualmente duran del orden de milisegundos. Según el tiempo de rotación del tubo alrededor del paciente, se califican las diferentes generaciones de escáneres. La primera y segunda generación ya no se usan, ya que el tiempo de exploración para la obtención de imágenes daba una mala definición radiográfica. En la actualidad se utilizan escáneres de tercera, cuarta, quinta y sexta generación, que obtienen imágenes en tiempos que oscilan en los 2 y 4 segundos y cuya calidad diagnóstica es alta. Siguiente, por favor. Los escáneres de primera generación se caracterizan por un haz colimado de 6 rayos, un haz tipo lápiz, y un solo detector desplazándose sobre un paciente y girando entre barridos sucesivos. Actualmente se le llama equipo de primera generación. Este escáner de primera generación emplea en principio solo un tubo y un solo detector, con movimiento de traslación y rotación, que se repetía sucesivamente hasta realizar la exploración completa. El método de recopilación de datos se basa principalmente de traslación y rotación del bloque tubo detector. El proceso de exploración engloba la siguiente fase. El tubo y los detectores se mueven en línea recta de los pies a la cabeza del paciente, en lo que dura el disparo y luego se paran. El tubo y los detectores rotan 1 grado, comienza de nuevo el movimiento lineal y el disparo,
Ahora el sentido del movimiento es de cabeza a pies. Terminando el disparo, se para. Este proceso, trasladarse, parar, rotar, parar, es repetido 180 veces para obtener un corte, por lo que los primeros equipos fabricados exigían 180 barridos con un giro de 1 grado entre cada uno. El principal inconveniente de estos equipos era el tiempo que se tardaba en realizar un estudio, que con un equipo de primera generación era de casi 5 minutos por proyección. Siguiente, por favor. Los escáneres de segunda generación también eran del tipo traslación y rotación, al igual que de los de primera generación ya no se fabrican. En estos equipos hay un conjunto de detectores entre 5 y 35 que recogen un haz de rayos X en abanico en lugar de haz de tipo lápiz. La desventaja de la radiación en abanico es el aumento de la radiación dispersa en cada disparo, pero esto se limita por la existencia de un colimador en la salida de tubo de rayos X y un colimador antes de cada detector. De esta forma se consigue que la influencia de la radiación dispersa sobre la calidad de la imagen sea despreciable. La principal ventaja de estos equipos era su velocidad. Tenían entre 5 y 35 detectores de radiación y por lo tanto conseguían tiempo de barridos mucho menores, 20 segundos por proyección. Además, al ser haz de rayos en abanico, no era necesario realizar tantas traslaciones, ya que la apertura del haz permite que el giro posterior a cada barrido sea de 5 o más grados. Esto y la existencia de un conjunto de detectores permiten que con una sola traslación se obtenga el mismo resultado que con varias traslaciones de un equipo de primera generación, reduciendo el tiempo de exploración de 3 minutos a 20 segundos. La detección simultánea a través de varios detectores aumenta además la calidad de la imagen. Siguiente, por favor. Los escáneres de tercera generación se introducen en 1977 y cubre casi la totalidad de los exámenes en tomografía computarizada. En esta generación vuelve a reducir el tiempo de corte, gracias al aumento del número de detectores y la incorporación de los nuevos avances en el software informático. La principal limitación de los escáneres de segunda generación era la duración del examen, 20 segundos por proyección, debido a la complejidad del mecanismo de traslación y rotación y la gran masa del conjunto. Para superar esto, los escáneres de tercera generación presentan las siguientes características. No hay traslación. El método de recopilación de datos está basado en un movimiento de rotación y se suprime la traslación, abarcado un ángulo de giro alrededor de 240 a 360 grados según la velocidad. El modo de corte es por continuos destellos pulsados, por un haz de radiación manoenérgico y en abanico amplio. Se abre entre 30 y 60 grados. Aumenta los detectores, oscilando su número entre 260 y 750, colocados en una matriz curvilínea. El tiempo empleado en realizar un corte y representarlo en la pantalla oscila entre 4, 8 y 10 segundos. Siguiente, por favor. En los aparatos de tercera generación, el haz cubre por completo al paciente durante todo el examen, permitiendo a la matriz curvilínea que la distancia entre fuente y detector sea siempre constante, lo que facilita la reconstrucción de la imagen. Esto permite una mejor colimación, lo que reduce la radiación dispersa. Este tipo de colimación se llama colimación predetector o post-paciente, que tiene un funcionamiento parecido al de una rejilla en la radiografía convencional, y colimación prepaciente, que reduce la dosis que recibe el examinado. La colimación prepaciente determina además el grosor de la sección de tejido. Uno de los problemas de los escáneres de tercera generación es la aparición ocasional de artefactos en anillo, que puede deberse a que cada detector visualiza a cada niño de la anatomía y así falla un detector o un conjunto de ellos. Aparecerá un anillo en la imagen reconstruida, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Los escáneres de cuarta generación, tanto los equipos de cuarta generación como de tercera, solo tenían movimiento de rotación, pero en este caso solo gira el tubo y los detectores permanecen fijos. La detección de la radiación se consigue con un conjunto de al menos 100 detectores colocados en forma circunferencial.
El haz tiene forma de abanico, al igual que los de tercera generación. El tiempo de exploración es de 1 segundo y se puede explorar secciones anatómicas de grosor variable. Los exploradores de esta generación tienen como características principales el método de recopilación de datos, que es por medio del movimiento rotacional del tubo de rayos X alrededor de una corona estática de detectores. El modo de corte, que es por un haz en abanico con un continuo destello pulsado durante los 360 grados que dura la rotación. Los detectores, que es un número de 424 a 2400 según las casas comerciales, se disponen formando un círculo cuyo centro es el cuerpo del paciente. El tiempo empleado en la realización y representación de un corte, que este es de 1 a 12 segundos. La disposición circular fija de los detectores en estos equipos no permite una trayectoria constante del haz desde la fuente hasta todos los detectores, pero cada detector puede ser calibrado y su señal normaliza durante cada proyección. La calidad de la imagen que se consigue con estos escáneres es prácticamente igual a la que se consigue con los aparatos de tercera generación. Y aunque se ha intentado comparar ambos equipos y ver cuál es mejor, se ha visto que la calidad de la imagen final depende de gran parte de las funciones matemáticas, o sea, del sistema informático. Siguiente, por favor. Los últimos diseños pretenden una mejor calidad de imagen con un menor tiempo de exploración y una menor dosis para el paciente. En esta clase de exploradores hay múltiples fuentes fijas de rayos X que no se mueven y de numerosos detectores también fijos. Son muy caros, muy rápidos y con un tiempo de corte cortísimo. Siguiente, por favor. Los escáneres de sexta generación se basan en un chorro de electrones. Es un cañón emisor de electrones que posteriormente son reflexionados o desviados, que inciden sobre láminas de tungsteno. El detector está situado en el lado opuesto del gantry, por donde entran los fotones. Consigue 8 cortes contiguos en 224 milisegundos. Siguiente, por favor. Gracias a los avances del hardware en estos años, se ha logrado un nuevo método de tomografía computarizada, que aprovecha el giro continuo de detectores y tubo productos de rayos X, con el movimiento continuo de la mesa de estudio. Estos movimientos hacen que el resultante sea una espiral o hélice. Con esta forma de estudio, conseguimos que el tiempo útil sea del 100%, mejorando considerablemente el tiempo de exploración. La tomografía computarizada espiral o helicoidal se utiliza desde 1989, siendo un instrumento de diagnóstico nuevo y de mejores prestaciones que los anteriores. El término espiral hace referencia al movimiento aparente del tubo de rayos X durante el examen. Con esta técnica es posible obtener mejores imágenes implicadas en los movimientos respiratorios, resultando muy adecuadas en el estudio del tórax y abdomen y pelvis, aunque también nos permite obtener imágenes de otras regiones del cuerpo, como la cabeza, la columna y las extremidades. Bien, pues. Buenos días, profesor. Yo soy Matías Sarsuri y junto a mi compañera Meilín Patiño le vamos a presentar sobre las técnicas radiológicas. Actitud como profesional. Primero veremos la actitud que debe tener un tecnólogo médico ante cualquier tipo de examen. Antes que nada debemos tener una actitud amable y carismática. Amable porque debe estar dispuesto a aclararle dudas al paciente o inseguridades que tenga, ya que al enfrentar a la sala el paciente se encontrará con varias preguntas, partiendo desde la máquina que quizás le pueda causar temor o algún mal que traiga desde afuera y le esté causando incertidumbre. Además, tenemos que dar instrucciones claras y precisas para que el paciente pueda entender lo que tiene que hacer de manera correcta y eficaz para el examen. O sea, debemos evitar los términos muy complejos y usar términos más simples para el paciente. Incluso a veces podemos usar términos coloquiales. Y por último, desde un punto ya más técnico, debemos comprobar que los datos del paciente sean los correctos y que el examen que él debe tomar sea el correspondiente con el que se le solicitó, para que así en caso que el paciente tenga datos incorrectos, podamos ayudarlo y guiarlo para que tome su examen correspondiente. Buenas, yo soy Meilín Patiño y voy a hablar sobre la posición del paciente. La posición del paciente que debamos indicarle en la mesa del tomógrafo a la hora de hacer una tomografía será en posición de cúbito supino para un corte axial y en prono cuando los cortes de la tomografía sean coronales. Además, el paciente deberá permanecer quieto y para esto tenemos la opción de
indicarle que aguante la respiración en intervalos de tiempo que estimemos convenientes. Siguiente, por favor. Administración de contraste. El método de contraste, esto es una opción que puede utilizar el tecnólogo médico, es una sustancia que podemos inyectar al paciente de manera intravenosa. Esta sustancia nos da una alta calidad de imagen de la zona que queramos sacar imágenes para así tener un mayor detalle en el estudio de las imágenes. Para aplicar este contraste intravenoso al paciente es necesario antes un examen de creatinina. Este nos permite medir el funcionamiento de los riñones al momento de filtrar desechos de la sangre. En caso de que este examen diera como resultado fuera de los rangos normales, no se podría aplicar este contraste, ya que el riñón no lo podría eliminar luego de la sangre y podría causar una nefrotoxicidad. Siguiente, por favor. Ya. El grosor de corte es un parámetro físico para la exploración de la tomografía computarizada, y este dependerá del tamaño anatómico de la estructura que se quiera sacar imagen. Por ejemplo, para el tórax, abdomen o cráneo, se utilizan espesores que oscilan entre 5 y 8 milímetros, ya que el volumen de esta estructura son muy grandes. En cambio, para las estructuras pequeñas como las órbitas, que serían los ojos, las cavidades del ojo, se utilizan cortes más finos entre 1 a 2 milímetros. Para modificar el espesor, se hace en la consola de mandos del tomógrafo, donde generalmente aparece con el término de colimación. Este parámetro influye notablemente en la calidad de la imagen obtenida. Con espesores muy finos mejora la sensibilidad de la prueba, pero no siempre es así. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, el corte con menos espesor, que sería el de la derecha, en este caso el de 2 milímetros, se ve con una mejor resolución, pero con un menor contraste. O sea, se ve con matices de colores similares. Ya. Exámenes por segmento. Se podrá realizar exámenes de todos los segmentos de nuestro cuerpo con fines de encontrar anomalías, enfermedades, tumores o cualquier irregularidad en nuestro cuerpo. Los segmentos son tomografía computarizada del abdomen y la pelvis, del cráneo o la cabeza, de la columna lumbosacra, cervical, tórax y torácica, y de la órbita, que serían los ojos. Y del tórax, perdón. Para cada tipo de las tomografías nombradas, se deberá posicionar al paciente de una manera distinta según qué segmento queramos sacar imagen. Es decir, por ejemplo, si queremos tomar una imagen del abdomen, debemos posicionarlo en la mesa del tomógrafo para que la toma de rayos sea en la zona del abdomen. Estas tomografías sirven para una investigación más general de nuestro paciente, pero en caso de querer investigar una sección del cuerpo en específico, se realizarán tipos de tomografía más específicos. La angiotomografía sirve para la valoración anatómica y funcional de las estructuras vasculares en diferentes partes del cuerpo. Generalmente se utilizan los siguientes parámetros: grosor de corte de 1 a 2 milímetros, intervalo de reconstrucción de 0.5 a 1 milímetro, no angular el gantry, pitch de 1 a 1.25, la miliamperaje de 125 y kilovoltaje de 13, inyector de 100 a 200 centímetros cúbicos de contraste, velocidad de inyección de 2 a 3 centímetros cúbicos por segundo y delay de 7 a 10 segundos. Siguiente, por favor. La colonoscopia virtual. Es un método no invasivo que nos permitirá la evaluación del colon en busca de lesiones. Su preparación. El estudio de la colonoscopia virtual consiste en realizar una tomografía computarizada del abdomen y pelvis con baja técnica. Primero se hace una adquisición con pocos cortes de prueba para evaluar la limpieza que tiene el colon. Luego se le pedirá al paciente que se ponga en posición supina y prona. Así los restos residuales se desplazarán. Perdón. Dental scan. Las imágenes se obtienen en el plano axial acomodando el maxilar en estudio con el eje perpendicular a la camilla. La boca debe permanecer semiabierta con una separación hecha con un dispositivo radiolúcido. Se utiliza filtro o algoritmo para tejido óseo con una matriz igual o mayor a 512 por 512 y con un campo de visión fijo preestablecido.
de 150 a 180 milímetros. Una vez ejecutado el procedimiento, se traza una línea sobre el corte axial que recorre el reborde alveolar del maxilar en estudio. A partir de esta línea curva se reconstruyen imágenes en plano panorámico. Después se ejecuta automáticamente cortes ortogonales a la línea curva antes establecida. Se obtiene entonces la posibilidad de evaluar la calidad y cantidad del reborde alveolar. Es importante tener en cuenta que el objetivo de esto es realizar cortes que serán trasladados a placas con tamaño real, por lo que cada equipo deberá ser calibrado con la impresora y con el protocolo a utilizar. Siguiente. Histerosalpingoscopía virtual. Su procedimiento incluye la tinción de la cavidad endometrial y las trompas de falopio. Se realiza una tomografía computarizada de la zona de la pelvis, logrando imágenes procesadas de alta resolución y detalle. También permite estudiar estructuras extracavitarias como la pared uterina, los ovarios, la grasa peritoneal y retroperitoneal, los órganos pelvianos no genitales y la pelvis ósea. Uno de los beneficios de este examen es que el paciente dura 3 segundos expuesto a los rayos X, lo que reduce la dosis de radiación efectiva, a diferencia de otras tomografías. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alexandra Carvajal y junto con Christopher Bravo le vamos a presentar lo que es la protección radiológica. Siguiente. La protección radiológica es una actividad multidisciplinar de carácter científico y técnico y que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden resultar de la exposición a radiaciones ionizantes. Desde 1928 existe un organismo internacional independiente, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que emite recomendaciones y presta asesoramiento sobre todos los aspectos relacionados con la protección contra las radiaciones ionizantes. Los 3 principios básicos en que se basan las recomendaciones son los siguientes. En primer punto tenemos la justificación. Las radiaciones ionizantes siempre deben suponer un beneficio para la sociedad. Deben considerarse los efectos negativos y las alternativas posibles. En este principio necesitamos garantizar que los pacientes no estén irradiados innecesariamente. También las solicitudes de estudio deben ser autorizadas por un médico calificado. También debemos considerar si la información requerida puede ser obtenida mediante otra técnica. Y por último, considerar el valor de uso medio de contraste antes de iniciar el examen. En segundo punto tenemos la optimización. La radiación debe ser mantenida a niveles tan bajos como razonablemente posible, teniendo en cuenta razones sociales y económicas. Los tecnólogos deben encargarse de disponer la menor cantidad de parámetros técnicos en menor medida siempre y cuando garanticemos la mejor calidad diagnóstica a nuestro paciente. Obviamente buscando la optimización de todos esos parámetros que nos garanticen buena calidad y menor cantidad de dosis. Y en último punto tenemos la limitación de dosis. Recordemos que los pacientes no tienen un límite de dosis y al no tenerla, nosotros como tecnólogos médicos debemos buscar con la práctica justificada y optimizada el mejor diagnóstico de estudio apropiado. Para este punto sí necesitamos niveles de referencia. Ahora bien, dentro de la optimización profundizaremos más. Siguiente, por favor. El MAS son los amperes que se utilizan para hacer la radiografía por segundo. Si ustedes observan, siguiente por favor. Si ustedes observan la tercera imagen, podemos ver que está demasiado, o sea, tiene mucho ruido. Y en la primera imagen tiene muy buena calidad, pero tiene mucha cantidad de dosis debido al MSA muy alto. Entonces, lo que debemos buscar es la imagen intermedia, la que está al medio, en la cual no perdemos ni la calidad diagnóstica, pero que nos permite reducir la cantidad de dosis que le entregamos al paciente. Siguiente, por favor. También requerimos entender que cada paciente es diferente. Un paciente más voluminoso requerirá de mayor valor de kilovoltajes, teniendo mayor poder de penetración en esta radiación. Así que entendemos que un paciente más voluminoso requerirá de un kilovoltaje más alto dependiendo de la región anatómica y dependiendo de qué es lo que queremos evaluar. El kilovoltaje busca hacer más visibles los detalles anatómicos de la imagen radiológica. Siguiente. Yo, Christopher Bravo, voy a continuar con lo que es la optimización de los protocolos pediátricos.
El tema es fundamental, es una de las grandes luchas que ha tenido las distintas organizaciones que están dirigidas a la protección radiológica. El paciente pediátrico, debido a su bajo grosor, a ese espesor más pequeño con respecto al de un paciente adulto, requerirá de menos valores de KB y también menores valores de MA dependiendo de la región anatómica que se esté evaluando. Siguiente, por favor. Otro de los detalles que muchas veces no es tomado en cuenta tiene que ver con la angulación de Gantry. Es un mecanismo de protección radiológica muy importante. En la imagen podemos ver, perdón, en la imagen podemos ver que nuestro objetivo es excluir las órbitas. Al excluirlas se minimiza la cantidad de dosis de radiación que se recibirá a nivel del cristalino. Es uno de los factores claves en la disminución. Entonces podemos decir que inclinar el gantry para enfocarse únicamente en la región deseada del estudio reduce la dosis, y también inclinar el gantry en un examen de cabeza reduce la dosis impartida en los ojos. Siguiente, por favor. Otro de los mecanismos tiene que ver con lo que sería el blindaje de órganos sensibles. Esto se hace mediante los atenuadores de bismuto, buscando la limitación de la cantidad de dosis. Se utiliza blindaje de bismuto ya que no genera ninguna distorsión en la imagen, como así si lo genera el plomo, que sería similar a cuando unos pacientes llevan artefactos metálicos, generando una apariencia de estrella en la imagen. Siguiente, por favor. Lesiones causadas por radiación ionizante debido a los procedimientos médicos. Siguiente. Ya. Bueno, este es uno de los temas más famosos en accidentes en el tema de protección radiológica en tomografía. Después de la implementación de un nuevo procedimiento de tomografía computarizada en el Hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, pacientes fueron sobreexpuestos durante una tomografía computarizada. A partir de febrero de 2008 a agosto del 2009, 206 pacientes recibieron una exposición estimada de 300 a 400 rad al cerebro en vez de la de 50 a 100 rad prevista. El error fue descubierto cuando un paciente en agosto del 2009 informó de la pérdida de cabello. Después del caso, el incidente llamó la atención de la FDA en octubre del 2009. Similares sobredosis accidentales se registraron en otros sitios. Según se informa, más de 250 pacientes fueron sobreexpuestos con un enrojecimiento de la piel y alguna pérdida de cabello. Siguiente, por favor. Proyecto de ley Schwarzenegger. Está basada en la protección radiológica para poder evitar lo más posible ese tipo de complicaciones y lesiones por la mala suministración de dosis. En esta imagen, la dosis superó más del 20% de la dosis planeada, causando depilación y pérdida de la memoria. Siguiente. Importante a considerar en la realización de la tomografía. En el tema de la realización de la tomografía, primero, ¿está indicado o no? ¿Está justificado? ¿La calidad de la imagen es la adecuada? ¿La extensión del examen? Por otro lado, si necesita o no necesita contraste. Y solamente utilizarlo para los casos que sean realmente necesarios. Luego, en el caso de la calibración de la dosis, ¿qué tipo de modelo de tomógrafo se tiene? ¿Qué medida de dosis hemos realizado? Las técnicas básicas que se tienen consideradas y las técnicas específicas para niños. Todo esto debe buscar el tema de que la dosis total del paciente sea la menor posible. Siguiente. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bastián Riquelme y les voy a presentar la garantía de calidad. La garantía de calidad son diversos protocolos o pruebas que tienen como objetivo fundamental asegurar la calidad de los procedimientos y métodos de análisis que se emplean en la realización del estudio radiológico. A través de ellos es posible establecer protocolos de actuación que aseguren que los procedimientos diagnósticos se realizan bajo criterios de calidad y seguridad y siempre de acuerdo a los medios que se disponen. Esto trae muchos beneficios, desde la seguridad para el paciente debido al control de una dosis mínima hasta el ahorro de dinero y riesgo al contribuir en la disminución de repeticiones, optimizando el flujo de trabajo y haciendo más rentables las tomografías computarizadas. Este programa de garantía de calidad se elabora en base a protocolos nacionales e internacionales más avanzados. Para que un equipo de tomografía computarizada pase la prueba de garantía de calidad, se le hacen diversos protocolos, en los cuales le nombraré a continuación. Siguiente, por favor. Número 1, nivel de ruido. El objetivo de esto es medir la fluctuación estadística en el número de la tomografía computarizada para los elementos de la imagen de la región en interés.
Para esto se calcula la desviación estándar normalizada, la cual debe ser menor al 0,5% y no debe exceder más del 20% del valor referencial. Siguiente, por favor. Número 2, valor medio del número de la tomografía computarizada. Bueno, el número de la tomografía computarizada es una valorización que se hace de acuerdo a la capacidad de atenuación que tiene las diferentes estructuras. La capacidad de atenuación tiene que ver con la capacidad que tiene para absorber o dispersar los rayos X, y esto se asocia a las unidades de Hounsfield, quien fue el desarrollador de la tomografía computarizada. El objetivo de esto es medir la densidad calibrada del agua y del aire a través de una tomografía computarizada. La diferencia entre los números medidos y los teóricos deben ser menores a 20 para cada material o al 5% del valor teórico. Siguiente, por favor. Número 3, resolución a bajo contraste. El objetivo de esto es determinar la detectabilidad a bajo contraste, con el diámetro mínimo observable en condiciones favorables. Para esto, un objetivo de 0,5 centímetros de diámetro debe ser visible en la imagen. Siguiente, por favor. Número 4, resolución a alto contraste. El objetivo de esto es calcular las funciones de transferencia de la modulación, como una medida de resolución espacial a alto contraste, es decir, la capacidad del sistema para distinguir los objetivos muy próximos entre sí. Las variaciones pueden ser máximo a un 20%, con respecto a los valores especificados por el fabricante. Siguiente, por favor. Número 5, desplazamiento de la camilla. El objetivo de esto es comprobar el movimiento de la camilla bajo el peso del paciente. Para esto, la diferencia entre el desplazamiento nominal y el real no debe ser mayor a 2 milímetros. Siguiente, por favor. Número 6, dosis de radiación. El objetivo de esto es medir el índice en la dosis en la tomografía computarizada en el aire, para determinar a partir de él la dosis de radiación. Para esto, el índice de dosis de la tomografía computarizada no debe desviarse en el 20% de referencia, debido a la igualdad en condiciones. Siguiente, por favor. Número 7, perfiles de sensibilidad. El objetivo de esto es medir el espesor del corte, la cual, si es obtenida con precisión de 0,5 milímetros, no debe diferenciarse del valor nominal en más de un 50% para cortes menores de 2 milímetros, ni en 1 milímetro para cortes superiores. Además, estos procedimientos se tienen que realizar la primera vez que se utilice el escáner anualmente y cada vez que se modifiquen las técnicas que afectan a los parámetros técnicos y físicos del tomógrafo. Y esto es a criterio del tecnólogo. Además, el Ministerio de Salud de nuestro país ha establecido límites de dosis a los operadores y a los pacientes, pero no establece niveles de referencia en la dosis para el radiodiagnóstico ni para cualquier intervencionismo radiológico en pacientes, ni tampoco establece programas de control y de garantía de calidad en los equipos generadores de rayos X. Con esto podríamos decir que el marco legal de nuestro país no está actualizado, ya que no hace referencia a muchos aspectos que se desarrollan como práctica habitual y obligatoria de la Comisión Europea para asegurar una correcta protección radiológica en el ámbito de las ejecuciones médicas. Además, en nuestro país se han realizado algunos de estos, como el proyecto ARCAL 49 y 75, los cuales permitieron aplicar en varios servicios de imagenología de nuestro país una serie de pruebas de control de calidad, destinadas principalmente a evaluar las condiciones técnico-operacionales de los equipos y a establecer valores orientados en la dosis en exámenes de radiodiagnóstico, los cuales se asociaron a los criterios de calidad de imagen. Gracias por su Bien. atención. Felicitaciones, excelente. Un poquito larga la exposición, ¿cierto? Pero en cuanto a los contenidos, a la fluidez, a lo que ustedes pudieron investigar y desarrollar, de verdad los quiero felicitar, las quiero felicitar. Un gran trabajo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Dejamos entonces al grupo siguiente que me mandó el video. ¿Quieren que yo coloque el video o lo colocan ustedes? Grupo 4, intervencionismo. Sí, profesor, por favor, si lo podría poner usted. Vale, ya dijiste, no hay problema. Muchas gracias.
Oye, lo que Buenas tardes, sienten, profesor. Buenas tardes, compañeros. sí, Mi nombre lo que sienten ustedes, así un sonido, una maquinita que tengo yo para mover los pies, así que no vayan a pensar que alguien está con una licuadora o algo parecido. Ya, vamos a compartir pantalla. Adelante. es Alonso Ortega y junto a Perdón, me equivoqué porque cuando uno comparte tiene que activar el sonido. Entonces, me indican si se escucha el sonido, por favor, chiquillos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alonso Ortega y junto a mi grupo hoy día le vamos a exponer sobre los procedimientos intervencionistas. Bueno, a modo de introducción, la cardiología intervencionista es una especialidad relativamente nueva. Si bien comienza en el siglo XIX, la mayor parte de su historia se desarrolla en los últimos años con la angioplastía y la colocación de stents, constituyéndose en una especialidad de constante crecimiento. Se trata de una subespecialidad de la cardiología que hoy se engloba dentro de la cardiología intervencionista y que comprende diferentes procedimientos tanto con fines diagnósticos como terapéuticos y que son aplicados no solo a la patología cardiovascular, sino que ayudan a especialidades de medicina interna y o quirúrgicas. Los estudios realizados en las salas de cardiología intervencionista y hemodinámica son hoy por hoy herramientas indispensables para la toma de decisiones de numerosas patologías. Ya, buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Inés Sánchez y ahora voy a hablar sobre la historia del procedimiento intervencionista. Primero que todo, vamos a hablar quién creó los rayos X y su evolución para entender mejor quién fue el creador del procedimiento intervencionista. Wilhelm Conrad Röntgen, ingeniero mecánico y físico alemán, nacido en la ciudad alemana de Lev 27 de marzo de 1845 y falleció el 10 de febrero de 1923, pero se educó en Holanda y Suiza. Röntgen fue un director del departamento de física en la Universidad de Würzburg en 1888, en Baviera, con el objetivo de estudiar la fluorescencia, donde allí descubrió los rayos penetrantes y donde adquiría la fama mundial. Los misteriosos rayos que hacían que ciertas sustancias químicas resplandecieran al otro lado de las puertas y cartones, donde recibieron el nombre rayos Röntgen, en honor a su descubridor. Röntgen, en la atención de la naturaleza ingota de los rayos, los designó como símbolo desconocido rayos X. El 5 de noviembre de 1895, Röntgen metió el tubo de rayos católicos en una caja de cartulina negra y oscureció la habitación con la idea de observar la luminiscencia sin perturbaciones de las luces exteriores. Conectó a la electricidad y observó el destello luminoso que no provenía del tubo, y comprobó que a bastante distancia del tubo había una hoja de papel recubierta de platino cianuro de bario, una hoja que usaba en sus experimentos porque esta sustancia resplandecía al colocarla cerca del tubo de rayos católicos. Una de las primeras radiografías médicas de Wilhelm Röntgen fue de la mano de su esposa Anna Bertha Ludwig. Godfrey Nesbø Hunsfield, ingeniero electrónico inglés, nacido el 28 de agosto de 1919 en Netherwald, una aldea en el centro de Inglaterra. Se crió en la granja de su padre y creció interesado en los artefactos eléctricos y mecánicos. Fue el menor de sus 4 hermanos y pasó casi la mayor parte de su infancia en una granja de su padre, donde lo encaminó al mundo de la ciencia y la tecnología, donde construía amplificadores, grabadoras y cinematográficos. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó como voluntario reservista Real Fuerza Aérea, tras lo cual pasó a ser instructor de mecánicos de radar en el Royal. Ganó el Premio Nobel de la Medicina en 1979 por el desarrollo de la tomografía asistida por computadoras. Entró a trabajar en 1951 en Electric and Music Industries. En 1967 propuso la construcción de escáner, donde fue la base de la técnica para desarrollar el TAC, la máquina que unía el cálculo electrónico a las técnicas de rayo X con el siguiente fin de crear una imagen tridimensional de un objeto, tomando múltiples mediciones del mismo con rayos X desde diferentes ángulos, y utilizar una computadora que permitía constituirla a partir de ciertos planos. El doctor Sten Ivar Schindler
Nació el 19 de abril de 1921 en Dalarna, una pequeña provincia del norte de Suecia, de 1921 a 1998. Comenzó su formación médica en 1990 en el Instituto Karolinska y después de graduarse de la Escuela de Medicina en 1948, donde se especializó en la radiología. Comenzó su formación médica en 1940 en el Instituto Karolinska y después de graduarse de la Escuela de Medicina en 1948 se especializó en la radiología. Steven, cuando era residente en la historia, cuando asistía en el Hospital de Karolinska, se le ocurrió una idea de su nueva técnica en 1952, donde demostró mediante experimentos fantomas cómo resultaba útil acceder a distintas arterias del organismo a través de administrar un catéter en la arteria femoral y llegar hasta las arterias parotoidea y renal. Se tituló con el título Docente de Radiología de 1967 tras defender el éxito de su tesis sobre colangiografía antiséptica percutánea en 1966. En 1975, la Academia de Medicina de Nueva York logró Stingray el premio de Valentina. La Asociación Sueca de la Radiología Médica y la Asociación Röntgen alemana le otorgaron una membresía honoraria a su organización. Bueno, y la simplicidad de la técnica de Stingray, aguja, guía y catéter continúa revolucionando en el campo de la radiología, con amplias aplicaciones no solo en el área de intervencionismo radiológico, sino también en otras parcelas médicas, tales como urología, anestesia y medicina intensiva. Bueno, acá vamos a hablar sobre qué es. Es una subespecialidad de la cardiología que se realiza todo tipo de estudios intercardíacos para el diagnóstico y tratamiento exacto de la enfermedad por medio de catéteres de forma percutánea, es decir, de esta manera menos invasiva posible. A diferencia de la cirugía que requiere una herida y abrir el tórax para llegar al corazón, en los procedimientos intervencionistas se introduce un catéter por la arteria o la pierna del brazo que sigue el trayecto hasta llegar al corazón y así por esta vía realizar el tratamiento terapéutico. Es necesario recibir el entrenamiento especial para realizar este tipo de exámenes en el uso de catéter, medios de contraste y fluoroscopía. Bueno, complementando con mi compañera, ¿para qué sirve? Sirve para realizar estudios intracardíacos para el diagnóstico y tratamiento exacto de la enfermedad, a través de imágenes obtenidas por medio de fluoroscopía. Esta abarca toda patología cardíaca, como las enfermedades congénitas, valvularesis, sobre todo la muy extendida enfermedad coronaria. Por otro lado, realiza actuaciones terapéuticas dirigidas a tratar enfermedades con anestesia local, como la angioplastía coronaria, que es una dilatación de las arterias, mediante diferentes mecanismos. Bueno, la protección radiológica. Bueno, dado que se emplean altas dosis de radiación por prolongados periodos de tiempo, tanto al paciente como a todo el personal médico presente en una intervención cardiológica, puesto que el personal médico, al realizar cada examen, también son irradiados, quebrantando los mecanismos de radioprotección, tiempo, blindaje y distancia. Estos mecanismos son bastante lógicos en su nombre. El tiempo hace referencia a cuando menos tiempo se permanezca cerca de una fuente radioactiva, menor será la dosis de radiación recibida. Tenemos la distancia, que a mayor distancia de una fuente radioactiva, menor será la dosis de radiación recibida, y el blindaje, que utilizando un blindaje adecuado, no se recibirá dosis de radiación. Dependiendo del tipo de radiación que contenga la fuente, deberemos establecer uno u otro material como blindaje. Es por esto que se toman medidas para mejorar la seguridad radiológica, ya sea para el paciente y además el equipo que realiza el procedimiento. Ante esto, se implementan programas de garantía de calidad y protección radiológica, junto al establecimiento de niveles referenciales de dosis para pacientes que resultan imprescindibles. Bien, entonces, como les decía, tenemos un programa de protección radiológica que se podría resumir en estos 4 puntos: que el personal responsable a cargo, el monitoreo de radiación, blindajes, entretenimiento y educación. Bueno, el personal se refiere a nombrar a un profesional como oficial o responsable de protección radiológica que trabaje a la par con el físico médico y el médico hemodinamista. El punto de monitoreo de radiación: uso de dosímetros para todo el personal presente, uno bajo el delantal plomado a nivel de la cintura y otro por fuera a nivel de la tiroides. Tenemos los blindajes que ya se los comentaba anteriormente para todo el personal presente en la intervención, a los cuales el cuidado de esto es fundamental.
para así no disminuir su eficacia. Tenemos el entrenamiento y la educación, que se requiere una constante capacitación sobre protección radiológica del personal que se desempeña en instalaciones de embotellamiento. Y bueno, finalmente, también existen estrategias para gestionar la dosis de radiación, llevadas a cabo luego de una correcta implementación de garantía de calidad y su correspondiente programa de protección radiológica, las cuales en sí son acciones que se deben establecer en cada laboratorio de hemodinamia para gestionar de mejor forma posibles las dosis. Estas acciones van antes, durante y después del procedimiento. Y como último punto, a manera de conclusión, si se llevan a cabo todas estas medidas de protección contra la radiación, lograríamos minimizar las dosis a los pacientes, disminuyendo los posibles efectos biológicos que un incremento de radiación en sus cuerpos podría significar. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Mi nombre es Brian Salva y voy a hablarles acerca de los principios físicos. Principalmente la radiología intervencionista utiliza técnicas de diagnóstico por imagen, es decir, técnicas mínimamente invasivas que no agreden a las estructuras y los tejidos cercanos. Los procedimientos y diagnósticos y tratamientos se realizan con las siguientes: rayos X, que es radiografía, ecografía, tomografía computarizada o TAC, etc. La radiología intervencionista puede intervenir en las siguientes regiones: sistema nervioso central, cerebro y columna vertebral, tórax, pulmones y vías aéreas, abdomen, intestino y riñones, hígado y estómago, sistema musculoesquelético, huesos y músculos, y etcétera, sistema circulatorio, sistema urogenital y otro tipo de órganos y tejidos. Comenzando por los rayos X, la radiación electromagnética puede producirse de distintas formas. Este método utiliza la aceleración y desaceleración de electrones. En un tubo de rayo X, los electrones que se desprenden de un filamento incandescente son acelerados hacia el ánodo del substeno por medio de una gran diferencia de potencial. Los rayos X se producen en el interior de un tubo de vidrio vacío, en el cual está en un gran vacío y se aplica una gran diferencia de potencial de aproximadamente 50 a 150 kilovoltios en los polos positivos y negativos. El cátodo polo negativo se calienta cuando lo hacemos pasar por una corriente en sus extremos para que se produzca una emisión de electrones por efecto termoiónico. Si aumentamos esta corriente, aumenta el número de electrones emitidos. Es decir, la corriente que atraviesa el tubo. Los electrones emitidos por el cátodo encuentran un campo eléctrico que los atrae hacia el ánodo, que debido a la elevada diferencia de potencial. Los electrones se dirigen hacia los ánodos, sin chocar en su trayectoria con las partículas de polvo o aire, ya que el tubo se encuentra con un alto vacío, cediendo en él la energía que transporta básicamente las dos formas, por interacciones por electrones y por los núcleos de los átomos. Las interacciones por los electrones dan lugar a choques elásticos y no elásticos. En las colisiones elásticas no hay emisión de radiación electromagnética, pero sí producción de calor, que causa calentamiento en el ánodo. Las colisiones no elásticas provocan la promoción de algunos electrones a capas superiores, que al caer a sus órbitas iniciales emiten energía electronegativa, que son los rayos X característicos, cuya frecuencia y energía están determinadas por el material del ánodo. Propiedades de rayos X. El efecto biológico: la radiación se atenúa a través de la materia. Efecto luminiscente: produce fluorescencia en ciertas sustancias llamadas fósforos. Efecto fotográfico: donde se impresan y se producen imágenes sobre la película fotográfica. Efecto ionizante: puede ionizar los gases. Y poder penetrante, la cual atraviesa la materia. La siguiente imagen se refiere a un diagrama de bloques de equipo de rayo X. Ecografía. La ecografía es una imagen en técnica de imagen basada en la utilización de ultrasonidos, y el ultrasonido se define como aquel sonido que tiene una frecuencia mayor de la que se puede oír, entre 15.000 y 20.000 Hz. La frecuencia aquí depende mucho también con la longitud de onda, velocidad y velocidad de propagación para obtener los resultados óptimos. Este procedimiento se basa en el principio del sonido eco. Por otro lado, la zona de contacto entre los dos medios que se transmite el sonido
se conoce como interfase. El sonido se propaga a través de los diferentes medios de organismo y al atravesar las interfaces, las ondas o ecos experimentan diferentes tipos de fenómenos. Atenuación. Los tejidos van transformando parte de la energía cinética de la onda térmica y van perdiendo amplitud. Reflexión. Cuando la onda llega a las interfaces, se ve reflejada según el ángulo de incidencia. Refracción. Las interfaces producen variación en la dirección de las ondas que siguen atravesando los tejidos y bioefecto. Los ultrasonidos como onda de energía mecánica pueden generar efectos mecánicos: cavitación, generación, crecimiento, vibración y colapso de microburbujas en los tejidos y efectos térmicos sobre los tejidos que son mínimos. Los efectos físicos de reflexión y reflexión son mayores cuanto mayor es la diferencia de resistencia eléctrica de los tejidos y cuanto menor perpendicular sea el haz de incidencia de los ultrasonidos. Debe mantenerse el haz del ultrasonido lo más perpendicular posible al objeto que queremos explorar para que produzca menos artefactos. La siguiente imagen muestra un cuadro comparativo de interfaces. Los ecógrafos tienen tres partes diferenciadas: transductor, unidad de procesamiento y pantalla. Los transductores tienen cristales con propiedades piezoeléctricas que emiten haces de ultrasonidos a modo de pulso en una fase, y en otra fase captan los ultrasonidos reflejados por los tejidos y los remiten en una unidad de procesamiento del ecógrafo que genera una unidad en la pantalla. Dependiendo de la amplitud de la onda que se recibe en el transductor, la imagen ecográfica se va formando con distinta tonalidad según una escala de grises, según aquí se ve en la imagen la escala de grises, y determinando el tiempo de transmisión del sonido desde que se emite hasta que recibe. La unidad de procesamiento calcula la profundidad de diferentes tejidos. La calidad de la imagen en la pantalla depende de la resolución del contraste, diferencia entre grises, y la resolución lineal, discriminación de los puntos separados. Y se divide en resolución axial, donde se distinguen objetos en la dirección del haz del ultrasonido. Cuanto más frecuencia, mayor resolución. Tomografía computarizada. La tomografía computarizada también se le llama tomografía axial computarizada, dado que en el plano de la imagen es paralelo al eje longitudinal del cuerpo y se obtienen cortes sagitales y coronales del paciente. La obtención de imagen en una tomografía computarizada se realiza a través de un tubo de rayos X. En los estudios radiográficos con la técnica convencional, la región del paciente u objeto de estudio que es tridimensional queda proyectada en la película con una imagen bidimensional. Por este motivo no tiene la nitidez deseable, ya que existe una superposición de las estructuras anatómicas de esta región. Para eliminar este problema y conseguir una mejor calidad de la imagen, se desarrollaron diversas técnicas tomográficas. En la tomografía lineal convencional, los rayos X realizan un barrido de todo el grosor del cuerpo, consiguiendo la imagen deseada por el movimiento conjunto del foco de rayos X y la placa que borra y desdibuja los planos inferiores y superiores al plano deseado. La cantidad de radiación que recibe el paciente en este estudio es grande y la nitidez de la imagen se resiente por la imagen del barrido. La obtención de imagen en el equipo de la tomografía computarizada viene dado por un tubo de emisor de un haz de rayos X que está enfrentado con suma precisión a una columna de receptores. Ambos, es decir, bloques o tubos detectores, se moverán sincrónicamente para ir girando siempre enfrentados de la forma que se obtendrán las distintas proyecciones del objeto, y cada detector tendrá un canal por la cual enviará las señales recibidas de cada uno de los detectores en cada proyección. A partir de ellas reconstruye la imagen, pero siempre quedarán archivadas en la memoria del ordenador o en el disco magnético donde se podrá extraer siempre que se desee. Por tanto, los detectores se convierten en la señal de radiación en una señal electrónica de respuesta o señal analógica, es decir, si hay pulso o no hay pulso, de la cual se convierte en una señal digital por medio de una conversión analógico-digital. Si hay una señal, se obtiene un resultado 1 y si no hay una señal, el resultado es 0. El proceso de conversión se realiza en el computador para poder así trabajar con las medidas recibidas en un sistema binario, que es el que utilizan los ordenadores. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gabriela Cortés y les hablaré de la angiografía. La angiografía o arteriografía, que significa lo mismo, es un examen médico que es mínimamente invasivo, que utiliza rayos X y medio de contraste.
para evaluar los vasos sanguíneos y realizar un eventual tratamiento de algunas enfermedades vasculares. La angiografía puede ser humana y generalmente los médicos hacen esta prueba. Y para ello se introduce un catéter, que es un tubo de plástico muy pequeño dentro de las arterias que se quieren estudiar. Y por él se inyecta contraste iodado, el mismo que se emplea para una tomografía axial computarizada. Mientras el contraste está circulando por su arteria, se toman numerosas radiografías o se realiza una película, pudiendo así conocer en tiempo real cómo circula la sangre por su organismo. Aunque otros exámenes médicos tales como la exploración física, ecografía con Doppler, tomografía axial computarizada y resonancia magnética pueden visualizar los vasos sanguíneos, la angiografía puede que sea necesaria para verlo con más detalle y obtener información crucial previa a la planificación de un tratamiento. ¿Por qué necesito una angiografía? Una de las razones más comunes para necesitar una angiografía es presentar síntomas que sugieran un bloqueo de la arteria. Por ejemplo, una arteria bloqueada en la pierna le puede causar dolor al caminar. Arterias bloqueadas en los riñones pueden causar aumento de la presión arterial. Y arterias bloqueadas en el cerebro pueden causar problemas de la vista y debilidad de una parte de su cuerpo. Por eso una angiografía puede identificar exactamente dónde se encuentra el bloqueo de una arteria, así como la gravedad y la causa del bloqueo. Y las causas más comunes son los coágulos de sangre, las embolias y la arteriosclerosis. Otra razón común para necesitar una angiografía es la presencia de un aneurisma. Un aneurisma es la dilatación de una arteria que, si se rompe, causa una hemorragia interna severa. Procedimiento de la angiografía. Una angiografía consiste de 3 pasos. Primero, la introducción de un pequeño catéter, que es un tubo plástico, dentro de una de sus arterias. El radiólogo vascular limpiará la piel en el área donde el catéter será introducido. Usualmente será en la ingle, puede ser en la parte superior del brazo o la muñeca. El médico entonces le pondrá anestesia local a la piel y tejidos profundos. Después de esto, el paciente solo sentirá la presión del catéter al ser introducido en la arteria, pues el área estará anestesiada. El médico guiará el catéter a través del cuerpo hasta llegar a la arteria, que será estudiada con la ayuda de una pantalla de rayos X, como un televisor. El paciente no sentirá el catéter moviéndose dentro de sus arterias. Segundo, la inyección de contraste, que es el colorante de rayos X, mientras se toma la radiografía. Cuando el catéter se encuentra en la posición correcta, el contraste, que es el colorante, será inyectado a través del catéter mientras se toma radiografía. El paciente sentirá calor leve cuando se le inyecta el contraste, pero esto solo durará unos segundos y desaparece. En muchos casos, varias inyecciones de contraste y varias tomas de radiografías serán necesarias para complementar el examen. Y por último, la extracción del catéter, que al terminar el examen, el radiólogo vascular extraerá el catéter de la arteria. El sacar el catéter no causa dolor. Se aplicará presión en el lugar donde se introdujo el catéter durante unos 10 a 20 minutos. Esta presión evita que la arteria sangre. La angiografía normalmente dura entre 45 y 90 minutos. Los riesgos de una angiografía. Con las técnicas modernas, una angiografía es un procedimiento muy seguro. Siempre existe un mínimo de riesgo por el uso de catéteres o por las inyecciones de contraste. Colocar un catéter dentro de una arteria puede dañar la arteria. Aun cuando la arteria no se dañe, el paciente puede presentar un moretón en el lugar por donde fue introducido el catéter. El moretón le puede doler levemente, pero suele desaparecer en unos días o una semana. También algunos pacientes pueden tener problemas secundarios como resultado de la inyección del contraste iodado. Beneficio de una angiografía. El beneficio de una angiografía es que proporciona a los médicos información muy exacta sobre las arterias y les ayuda a planificar con precisión el tratamiento que el paciente necesita. Las ventajas de realizar la prueba siempre compensan los pocos riesgos de la misma. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Catalina Churata. Esofagograma. El esofagograma, también denominado trago de bario, es un estudio de gabinete que consiste en tomar radiografías en varias posiciones para obtener imágenes del esófago, con el fin de determinar alteraciones de la anatomía normal, para lo que el paciente ingiere un medio de contraste opaco a los rayos X, como son bario y cristales de dióxido de carbono gaseoso. Estas imágenes se toman cada 1, 2 y 5 minutos después de la ingesta del contraste. Su interpretación requiere de la correlación clínica,
los hallazgos del examen físicos y otros estudios, como son endoscopía, pH-metría, manometría convencional o de alta resolución. Se debe evaluar la columna del medio de contraste, el vaciamiento esofágico y la integridad de las estructuras anatómicas, como paredes esofágicas y unión esofagogástrica. Se toman imágenes con proyecciones PA, lateral oblicua, derecha e izquierda. Se indicará al paciente diversas posiciones que pueden ser de pie o tumbados sobre la mesa. También se indicará estar inmóvil durante la captura de las imágenes para evitar que queden borrosas. La duración de la prueba tiende a ser entre 15 a 20 minutos. Se evalúan 3 porciones anatómicas diferentes según su localización. Esófago vertical, desde la faringe hasta la sexta vértebra cervical y al borde inferior del cartílago cricoides. Esófago torácico, desde la sexta vértebra cervical hasta el hiato esofágico. Esófago abdominal, desde el hiato esofágico hasta la unión esófago-gástrica. Indicaciones del esofagograma. Evaluación de tumores mediastínicos, descarte de lesiones esofágicas, detección de ganglios en el mediastino, valoración de crecimientos de cavidades izquierdas cardíacas, anomalías vasculares, broncografía. Se entiende por broncografía todo el procedimiento seguido con el objeto de individualizar sobre la pantalla o sobre una o varias placas radiográficas los contornos de los bronquios y de una manera más general los límites de los espacios aéreos del árbol respiratorio, comprendidos bajo este nombre los alvéolos pulmonares. Para obtener este resultado, es necesario el empleo de una sustancia de contraste, opaca a los rayos X, que introducida en las vías respiratorias haga resaltar la silueta de sus cavidades sobre el fondo más claro de los campos pulmonares. La broncografía hace parte de la radiología toracopulmonar, de la cual constituye hoy uno de sus principales capítulos. ¿Por qué se realiza una broncografía? Esto se hace para detectar anomalías estructurales y funcionales de la laringe, tráquea y bronquios. Las principales son estenosis intrínsecas o extrínsecas, desviaciones o deformaciones y anomalías del árbol respiratorio, fístulas broncopleurales o esófago bronquiales, tumores de los bronquios con o sin supuración broncopulmonar y las supuraciones pulmonares y los quistes supurados. Algunas técnicas usadas son técnicas supraglóticas. Se basa en la introducción de lipiodol previa anestesia por vía nasal o bucal, con una jeringa de cánula corta y curva en el momento de la inspiración. Técnicas interglóticas consiste en la introducción de la cánula de Rosenthal unida a una jeringa de 20 CE que contiene lipiodol entre las cuerdas vocales sin anestesia previa y valiéndose de la laringoscopía indirecta. Técnicas intratraqueales. Se basa en la introducción a través de la glotis con previa anestesia de un tubo de ángulo recto cuya longitud está calculada a quedar a una distancia de 6 centímetros por debajo del orificio glótico. Las cánulas presentan orificios laterales o terminales que permiten inyectar uno de los pulmones o ambos a la vez. Y por último, técnicas transparientales, que consisten en la introducción de la sustancia opaca por punción en las paredes del tórax o de las vías respiratorias superiores. Las principales son transtorácicas o intercricotiroidea. Gamografía ósea. Una gamografía ósea implica inyectar una cantidad muy pequeña de material radioactivo dentro de una vena. La sustancia viaja a través de la sangre hasta los huesos y órganos. A medida que esta va desapareciendo, emite un poco de radiación. Esta es detectada por una cámara que lentamente escanea el cuerpo y esta cámara toma imágenes de cuánta cantidad de marcador radioactivo se acumula en los huesos. La parte del escaneo del examen dura aproximadamente 1 hora y la cámara de escáner se puede mover por encima y a su alrededor. Puede ser necesario que el paciente cambie de posiciones. Razones por las que se realiza el examen. Se usa para diagnosticar un tumor o cáncer de hueso, diagnosticar una infección de hueso como es osteomielitis, evaluar trastornos metabólicos como osteomalacia, hiperparatiroidismo primario, osteoporosis, síndrome de dolor regional complejo y enfermedad de Paget. Significado de los resultados anormales. Una gamografía normal mostrará manchas calientes y o manchas frías en comparación con un hueso circundante. Las manchas calientes son zonas donde hay aumento de la captación de material radioactivo. Las manchas frías son zonas donde hay menos captación de material radioactivo. Riesgos de la gamografía ósea. Puede ocasionar anafilaxia, erupción cutánea, hinchazón y hay un pequeño riesgo de infección o sangrado cuando se introduce la aguja dentro de la vena. Muy buenas tardes, mi nombre es Aileen Cortés.
Bueno, como se desarrolló en un punto anterior, la protección radiológica tiene gran importancia para disminuir la probabilidad de ocurrencia de efectos nocivos que producen los rayos X. Esto lo hace basado en la justificación, la optimización y el control de dosis. Dentro de los métodos para hacer esto posible, encontramos el estudio de control de calidad al equipo de rayos X, y estos son fijados por entidades como la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Un programa de garantía de calidad en radiodiagnóstico se define por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un esfuerzo organizado por el personal que opera una instalación para asegurar que las imágenes diagnósticas producidas son de calidad suficientemente alta para suministrar de modo consciente información diagnóstica adecuada al costo más bajo posible y con la menor exposición posible del paciente a la radiación. Entonces, podemos decir que la garantía de calidad tiene como objetivo que por medio del uso de la menor dosis de radiación posible, de igual manera los equipos utilizados entreguen imágenes de suficiente calidad para que así el personal logre realizar una intervención apropiada. Los equipos de fluoroscopía son utilizados en intervencionismo, por ende son los dispositivos que más irradian, así también presentan mayores tiempos de exposición, volviéndose importante que las pruebas de calidad sean llevadas a cabo en ellos. Un fluoroscopio se compone por varios elementos importantes. Primero tenemos el generador, que es el encargado de suministrar la potencia al equipo, el tubo que produce los rayos X, el receptor de imagen que se encarga de registrar la imagen con los rayos que atraviesan al paciente, y por último el sistema televisivo que está compuesto por uno o más monitores que muestran en tiempo real la imagen del órgano o tejido. Las medidas que se realizan bajo este equipo comienzan por la calidad del monitor y finalizan con el generador o el tubo. Bueno, como dije en un comienzo, la garantía de calidad tiene por objetivo que a la menor dosis de radiación posible se logre una imagen de calidad. Estas imágenes finales son mostradas en el monitor y deben cumplir con ciertas características. Si bien podemos hacernos preguntas sobre esta imagen, como por ejemplo, ¿es esta imagen de alta calidad? ¿Tiene la suficiente calidad? ¿Puede ser mejor? ¿Es necesario que sea mejor? Existen parámetros para así generar una valoración con respecto a la calidad de la imagen. El primer parámetro es la resolución espacial, que es la capacidad de diferenciar dos estructuras pequeñas y muy próximas como unidades independientes, es decir, es el detalle de la imagen. Luego tenemos el contraste, que es la capacidad de poder distinguir dos estructuras por su diferencia en la escala de grises. En el caso de los equipos de fluoroscopía, analizan estructuras anatómicas con coeficientes de atenuación muy similares. Entonces, según la necesidad, se puede aplicar yodo o bario para así obtener imágenes con mayor contraste. De igual manera, se debe tener en cuenta el ruido, el cual se define como la desviación estándar de una gran cantidad de píxeles que componen una imagen y se relaciona con la cantidad de señal recibida por los detectores. Así, a una mayor señal tiene como resultado una imagen con menor nivel de ruido. Y esto a su vez genera una resolución y contraste mejor en la imagen. La falta de cualquiera de las características mencionadas en la imagen se puede atribuir a cualquier parte del fluoroscopio. Así, en primer lugar, se debe examinar el monitor, que constituye la parte final de todo este sistema, y existen dos tipos de herramientas de prueba para hacerlo, con los cuales pueden ser físicos y digitales. Si aún así se encuentra alguna inconformidad con la imagen, se deben realizar pruebas más exhaustivas para determinar en qué parte del sistema fluoroscópico está el origen del problema. De igual manera, un control de calidad busca optimizar la dosis para el paciente. Así se vuelve necesario establecer parámetros cuantificables y medibles, que serían los niveles de referencia de dosis para diagnóstico, los cuales son conocidos como DRL por sus siglas en inglés. Y estos son propuestos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica en el año 1990. En el caso de los equipos de fluoroscopía intervencionista, se tienen ciertos valores de referencia de dosis. Primero tenemos el producto dosis área, que es medido en el equipo por una cámara de ionización, generalmente a la salida del tubo, con un área determinada. Luego tenemos el dosis en el punto de referencia intervencionista. Este punto está ubicado a 15 centímetros del isocentro del arco hacia el punto focal del tubo, y es el indicador más relacionado con la dosis en piel para procedimientos guiados por fluoroscopía. Luego tenemos el tiempo de fluoroscopía y por último, el número total de imágenes adquiridas. En la tabla que está ahí abajo, podemos observar los niveles de dosis de referencia para diferentes técnicas intervencionistas. Conociendo esto, podemos identificar los diversos beneficios que puede implicar la implementación de un programa de garantía de calidad. Entre ellos encontramos la mayor vida útil de los equipos, el aumento de capacidad en el número de pacientes atendidos,
el menor consumo del material fungible, la reducción del número de desperfectos de los equipos y por último, la reducción de las dosis de radiación innecesarias para los pacientes. Muchas gracias por su atención. Excelente, muy bien, gran presentación, muy bien, felicitaciones. A ver, un par de cuestiones, les pido 5 minutos, no les pido más. Con respecto al tema de la tomografía, la tomografía en sí es una de las principales áreas de trabajo que tenemos los y las tecnólogas médicas, que tiene que ver con el trabajo, ¿cierto?, en un computador, frente a un computador. Desde el punto de vista de la protección radiológica, es un área donde ustedes se van a irradiar muy poco, muy poco. Y los que son computines, los que les gustan la informática, esa es una muy buena área de desarrollo y de futuro, ¿cierto?, de futuro laboral para ustedes. Además, siempre la tomografía también, cuando ya tú eres especialista, se asocia con un pago diferencial al tecnólogo o la tecnóloga que hace solo radiodiagnóstico, que se dedica a tomar radiografía, ¿ya? Entonces ese es un parámetro que les quiero comentar. Ahora, en cuanto a la presentación de intervencionismo, acá hablaron de varias cosas que no son procedimientos intervencionistas, ¿ah? de frentón. Hago la aclaración, el procedimiento intervencionista es aquel procedimiento donde se introduce a través de, llamémoslo así, de algún tipo de material, fundamentalmente una jeringa, una aguja, perdón, un trocar, algún elemento de contraste al cuerpo. Esos son los procedimientos intervencionistas. Los procedimientos, por ejemplo, digestivos, como vieron ahí, que era eso de tomar el bario para dibujar, ¿cierto? Dibujar su tracto digestivo. Esos son técnicas radiográficas especiales, pero no son procedimientos intervencionistas. Procedimientos intervencionistas son todos aquellos que se realizan a partir de la técnica de la aguja de Shelton, ¿cierto? De Shelton, que fue el que desarrolló la técnica de poder, en el fondo, cateterizar, poder, en el fondo, introducir en nuestro, llamémoslo así, en nuestro sistema vascular, un medio de contraste que permitiera pintar por dentro los vasos sanguíneos. Eso es fundamentalmente, y está el tema que es cardiológico, ¿cierto?, para evaluar los infartos, está el tema neurológico, para evaluar los aneurismas, pero esos son los procedimientos intervencionistas, que son cardiológicos o no cardiológicos. Los otros son técnicas especiales. También hablaron ustedes a lo largo de esta segunda presentación de procedimientos de medicina nuclear, que es la introducción de medios de contraste radiactivos. Eso es un campo aparte que se llama medicina nuclear, que es otra cosa, es otra área de desarrollo de nosotros los tecnólogos médicos. Por lo tanto, ojo, pestaña y ceja con respecto a poder tener claro cuáles son unos, cuáles son otros. Así que ofrezco la palabra para poder dilucidar alguna duda que puedan tener ustedes en torno a las presentaciones. Todo viola. ¿Todo bien? ¿Cualquier cosa? Entonces, profe, usted se refiere a que el procedimiento intervencionista se refiere más al acceso vascular a través de un catéter. Claramente. Y dependiendo si tú quieres hacer un procedimiento intervencionista con un catéter al corazón, al hígado, al cerebro, esos son los procedimientos intervencionistas. ¿Profe? ¿Dale? Perdón por interrumpir, la galactografía también sería un proceso intervencionista, ¿no? Se consideraría un procedimiento intervencionista, pero ojo, miren, los procedimientos intervencionistas se asocian con la aplicación de rayos X en forma dinámica, y eso es la fluoroscopía. No es con una radiografía que es una imagen estática. Los procedimientos intervencionistas lo que buscan es ver cómo es el funcionamiento, cómo es la fisiología de cierto órgano, en términos de su movimiento también, pero a través de imágenes dinámicas, fundamentalmente. Y
los rayos X, cuando se aplican en un momento, en un instante, uno toma una placa radiográfica, ¿cierto? Es una radiografía. Pero cuando uno hace rayos X continuo, eso se llama fluoroscopía, que es como si uno tomara muchas imágenes radiológicas, muchas placas, que hiciera así como una secuencia, como un cine. ¿Ya? Y esos son los procedimientos intervencionistas también. Entonces, por eso está la tomografía con contraste. Claro, lo que pasa es que la tomografía es tomografía, no es intervencionismo. ¿Ya? No es intervencionismo. ¿Ya? Ojo con eso, es una diferencia. La tomografía está considerada dentro del gran ámbito del radiodiagnóstico, donde tenemos las radiografías, tenemos la mamografía, tenemos la tomografía. ¿Ya? Todo bien. Okay, O sea que profe. como me acordé, cuando vi, por ejemplo, mi examen, cómo iba bajando el medio de contraste hacia los riñones y luego pasó a la vejiga. Vale, a ti te hicieron en el fondo una pielografía. Una tomografía con contraste para ver si tenía los riñones buenos. Vale. Claro, ese es un pielotac que se llama, pero te hicieron aquí un escáner. Un escáner donde fueron evaluando en diferentes tiempos cómo iba, en el fondo, cómo era el trayecto, ¿cierto?, de tus riñones, de tu uréter, y cómo en el fondo también funcionaba la fisiología de tu riñón. Pero eso no es un procedimiento intervencionista. ¿Ya? No porque te hayan colocado un contraste, ¿vale? En el fondo hicieron una intervención en tu cuerpo, no. Simplemente usaron el contraste para tomarte placas estáticas de ciertas partes de tu cuerpo. Los procedimientos intervencionistas son distintos, son dinámicos. A tiempo real. ¿Perdón? A tiempo real. A tiempo real, y te van tomando series de imágenes y te van generando en el fondo así como suerte de pequeñas películas de tu cuerpo. Brígido. Ojo, los procedimientos intervencionistas se desarrollaron también como una alternativa a lo que eran las terapias, porque los procedimientos intervencionistas pueden ser diagnósticos y terapéuticos. Me explico. Una persona que sufrió un infarto al corazón, ya, porque hay infartos cerebrales y infarto en otros órganos, pero un infarto al corazón, le hacen una angiografía, que es un procedimiento intervencionista, y evalúan en ese momento que tiene un infarto. ¿Por qué? Porque hay una disminución en el lumen de una arteria cardíaca. ¿Ok? El tema es que sobre ese mismo procedimiento diagnóstico ven la necesidad de tener que abrir ese lumen de su arteria. Y al abrir ese lumen, le hacen un procedimiento que es intervencionista terapéutico. ¿Por qué? Porque hay una terapia, hay una solución, hay una mejora, hay un tratamiento de la patología. Eso, anteriormente, la única manera de hacerlo era abrir el corazón a la persona. Y mejorarle eso es lo que hacen cuando ya el tema de los stent, etcétera, no se pueden mejorar. Le hacen los famosos bypass, es decir, que le cortan un trocito, ¿cierto?, de su arteria coronaria y se la reemplazan con un trozo de arteria sacada de otra parte, pero eso es a corazón abierto. Entonces, la gran ventaja de los procedimientos intervencionistas es que han disminuido la necesidad de uso de quirófano. Ese es el punto. ¿Se logra comprender un poquito más? Sí. Profe, ¿y esos procedimientos que te ponen como cámaras, como un tubito así con una cámara? Por ejemplo, No, la eso es faringe endoscopía. también. Eso es endoscopía. Acá nosotros tenemos que diferenciar que nuestros procedimientos, los que ustedes van a trabajar mañana, son en base fundamentalmente a radiaciones ionizantes, a rayos X. ¿Ya? Esto de que te hagan la endoscopía, que es una camarita, eso no tiene que ver con nosotros. Vale. Ojo, que además nosotros también utilizamos ciertos
ciertas técnicas que no son en base a radiación ionizante, pero buscan el diagnóstico de ciertas partes de tu cuerpo que son complementarias a los rayos X. Y ahí sus compañeros nos van a hablar de la resonancia nuclear magnética y también de la ecografía, que la ecografía también la desarrollan algunos tecnólogos médicos o tecnólogas médicas. ¿Ya? Ah, buenísimo. Piano, piano, están recién ustedes saliendo del cascarón y de a poquito se van a ir formando. La idea es que justamente en esta asignatura ustedes puedan tener este primer acercamiento a lo que va a ser el día de mañana su futuro laboral, y la idea es que cualquier consulta, duda que ustedes vayan teniendo, me la van preguntando, e independiente de que después ya no vamos a estar con cursos, sino nos vamos a juntar cuando ustedes estén un poquito más grandes, me pueden consultar y yo feliz de la vida de poder ayudarlos. Y con esto, con dos noticias me despido, con dos noticias, con dos informaciones. Uno, me gustaría poder invitar a dos de ustedes, a las personas, y no me lo digan ahora, nada, sino que piénsenlo bien, a dos personas para que pudieran comenzar a trabajar conmigo como ayudantes míos en mis procesos de investigación, que yo trabajo con protección radiológica, trabajo en muchos temas de investigación y publicación, y me encantaría poder invitarlos, ¿cierto?, a un par de ustedes a trabajar conmigo, que me acompañen en estos años siguientes, ¿cierto?, como mi ayudante. Van a aprender a publicar, investigar, y van a aprender cosas. Eso es una cosa, eso es lo primero. Por lo tanto, las personas que estén interesadas me mandan un correo electrónico y me dicen, profe, me interesa, y me explican por qué les interesa. ¿Ya? ¿Por qué les interesa? Y lo segundo, invitarlas para mañana, que tenemos en el Aprendamos de Salud al médico gastroenterólogo Gonzalo Bisueta, que vamos a hablar del tema de la gastritis, que yo creo que muchos de ustedes y sus familiares sufren de gastritis, y la gastritis, si bien es cierto, es una enfermedad no peligrosa, pero hay un punto donde sí se puede convertir en algo peligroso, y justamente vamos a poder dilucidar con Gonzalo ese punto para que él nos dé sugerencias, consejos. ¿Ya? Así que le hago esas dos invitaciones y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana no nos vemos porque ustedes tienen... No, ahora el receso. Tienen el receso, perfecto. Nos vemos entonces dentro de 2 semanas, y cualquier duda me las van haciendo por correo electrónico, por WhatsApp. Claro, profe. Muy bien, pues. Profe. Un abrazo, un gusto como siempre. Igualmente. Nos vimos. Chao. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao. Nos vemos. Éxito, chao. Profe. Chao, muy amable.